darle la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sala. Como miembro del Consejo Directivo de Atarraya, pues tengo el gusto y el placer hoy de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, economista, colega, maestro y referente, por supuesto, en temas de investigación. Hoy nos acompaña Jaime Bonet y su equipo de trabajo, Mayito Aguilera y Yuri Reina, para presentarnos un trabajo muy interesante alrededor de las prioridades en infraestructura para nuestro departamento y el departamento de Sucre. Este trabajo se realizó en el marco de una iniciativa que nos convoca, que es Casa Grande Caribe. Para quienes no conocen a Jaime, pues Jaime es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría de economía también y un doctorado en planeación regional de la Universidad de Illinois. Es gerente de la sucursal del Banco de la República en Cartagena, en donde ejerce como director del Centro de Estudios Económicos Regionales. Previo a esto, Jaime también se ha desempeñado como especialista en gestión fiscal en el BID, ocupó distintas posiciones en la Cámara de Comercio de Barranquilla, el DNP, el Senado e ICETEX, y cuenta pues con varios trabajos de referencia en relación a la economía regional, urbana, finanzas públicas y análisis espacial, que han sido como los temas de interés y desarrollo en sus líneas de investigación. Así que pues Jaime, tú que has sido un aliado de esta casa acá en Atarraya, pues tengo la verdad el honor pues de presentarte y disponerte de este público aquí muy interesado de escucharte y conocer los resultados del trabajo que realizaron con tu equipo. Así que creo que ya tienes derechos para compartir y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Kelly, gracias por la invitación. Y bueno, siempre es un placer volver a Atarraya, encontrarme con ustedes y conversar sobre nuestra región, en Córdoba, Sucre, que siempre estamos aquí pendientes. Eh, bueno, basta decir que lo que voy a decir no tiene nada que ver con el Banco de la República, la entidad en la que trabajo, sino todo completamente de mi responsabilidad. Yo quería comenzar, y yo sé que algunos de pronto conocen Casa Grande, pero probablemente muchos no. Voy a proyectar primero, voy a mostrar tres diapositivas sobre Casa Grande. Déjenme ver para ver. ¿Esta es? Sí, creo que esta es. Voy a compartirla para contarles un poco de qué se trata esto. Eh, ¿Cómo hago para ver pantalla completa? Aquí ya me superó esto. Editar, pero acá en ver. Se está viendo, ¿no? En este momento. Sí, Sí, estamos viendo tu Porque PDF. hay que poner pantalla completa. Eso ahora no sé dónde se hace. Eso, por ahí veo a Jorge que ya llegó. Jorge, ¿cómo estás? Eh, ¿Cuál será la pantalla completa? A ver. más abajo lo ves, dice modo De pantalla completa. último en esa pantalla, Bueno, ahí, más abajo. ahí. Ok. Bueno, déjame ver si cuál monté. Bueno, sí, esta es la que quería. Quería comenzar contándoles de qué se trata Casa Grande, un poco a los que no lo conocen. Esto es una iniciativa que comenzamos nosotros en varias instituciones, no es solo mío. Comenzó en el 2017, ahí teníamos bajo la dirección de Adolfo Meisel, que ha estado detrás de todo esto. Y la intención con Casa Grande, en el 2017 tuvimos una primera reunión, siempre ha sido aterrizar mucho en lo posible los estudios en propuestas concretas. Entonces, en el 2017, lo que trabajamos fue para cerrar las brechas sociales y hicimos una serie de estudios donde se identificaba si quisiéramos cerrar las brechas de la costa Caribe con el promedio del país en temas aquí tengo los temas, estaba educación, salud, nutrición, saneamiento básico. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son las inversiones que se requieren para hacer un costeo de esas inversiones?
Entonces, en cada uno de estos se hicieron unos estudios. El libro es este que está aquí editado, este se llama Casa Grande Caribe. Ese libro está disponible en la página web del banco, se puede descargar. Y ahí están, por ejemplo, educación. Entonces se miró los problemas, por ejemplo, de calidad, cómo mejorar la calidad en educación, qué habría que hacer, cuáles eran las intervenciones. Por ejemplo, ahí se mencionó en educación, necesitamos ampliar la jornada única. Entonces, ¿qué inversiones habría que hacer para la jornada única? Bueno, se hicieron así para salud, para nutrición, saneamiento básico, y se hicieron unos costeos, y también hicimos unos sobre finanzas, donde decimos, bueno, ¿dónde pueden salir los recursos? Para resumir eso, había había un monto grande, se hizo para un periodo de 12 años, cuáles serían 3 periodos de gobierno. Bueno, no estamos pensando que esto se va a hacer de la noche a la mañana, y cómo serían las inversiones. Y hicimos un costeo, eso lo hice Javier Pérez y yo lo hicimos, donde miramos cuáles eran los recursos que llegaba a la región desde el presupuesto general de la nación, cuáles eran los recursos de regalías con los que se contaba, y a través de un ejercicio que también hicimos acá en el Centro de Estudios Económicos Regionales sobre el potencial tributario de los municipios y los departamentos, hicimos un cálculo de cuánto podría también generar el esfuerzo fiscal de los municipios y los departamentos, y ahí lo que nos mostrábamos era que si la plata se priorizara en cerrar la brecha, pues se podrían cerrar las brechas sociales a través de esos proyectos que se estaban contemplando ahí. Ese fue, digamos, el inicio de eso. Ahí estuvimos en el 2017, se hizo un evento, en el 2018 sacamos, en el 19 editamos el libro, luego nos cayó la pandemia y estuvimos trabajando con unos webinars que hicimos, y ahí hicimos varios en webinars, donde lo que hicimos también es abordar ciertos temas que se quedaron por fuera, como fue temas de cambio climático. Insistimos en la calidad de los gobiernos locales, porque creemos que de todas maneras, pase lo que pase, si queremos mejorar la situación de la costa Caribe, hay que mejorar también los gobiernos locales, y ahí tuvimos un webinar sobre ese tema. Jorge, que está aquí, coordinó un tema sobre comercio exterior e internalización de la economía, que es un tema donde también hemos venido insistiendo, y Jorge ha sido, digamos, líder en estos temas de la necesidad de una mayor internacionalización, un mayor comercio exterior del país que beneficiaría a las regiones costeras. Y luego hicimos uno sobre innovación y retos post-COVID, que también fue parte de un webinar. Y ahorita pues estamos en esta nueva versión de Casa Grande, y lo que hicimos fue mirar los temas de infraestructura. Bueno, pensar un poco, hay una amplia literatura donde se muestra que la infraestructura es una también de las condiciones necesarias para el desarrollo de los territorios y de los países, y en Colombia hemos venido con una discusión amplia también sobre estos temas de infraestructura desde hace muchos años, y la necesidad de mayores inversiones en infraestructura. Hay como después de la Constitución del 91, hay mucha inversión, digamos, se priorizaron los temas sociales de educación, salud, por ejemplo, y hay todo el proceso de descentralización y destinación de unos recursos para esos sectores. Y, por ejemplo, los temas de infraestructura, y sobre todo, por ejemplo, todo lo de vías, se dejó que con inversión privada a través de unas APP, y ahí el gobierno, bueno, ese año venimos estructurando la Agencia Nacional de Infraestructura, se hicieron las 4G, y se han hecho una serie de inversiones a través de movilizar recursos a través de APP, de inversión privada y pública. Sin embargo, pues hay problemas todavía, y eso es un poco lo que hemos querido mirar aquí en esto. Hay los temas de transporte, miramos lo de cambio climático, adaptación al cambio climático, un tema que nos pareció importante mirar, que son los temas de cultura y deporte, que tanto invierte estos temas en la región, y creemos que, dado que, voy a mostrarle ahorita unas cifras, que el rezago aún permanece en acueducto y alcantarillado, creemos que eso también es importante, mirarlo nuevamente. En esto también miramos los temas de TICs, sí, tecnologías de la información y la comunicación. Eso hizo parte de este encuentro. Hay un documento que se hizo para toda la región Caribe, mirando también los rezagos que tiene la región
en temas de tecnologías de la información y la comunicación y cómo serían las inversiones requeridas. Eso no lo voy a presentar acá, ese fue un trabajo que se hizo sectorial para todos los departamentos y estos cuatro los trabajamos por departamentos. A mi equipo que tengo aquí, que me está acompañando, Mayito Aguilera y Yuri Reina, me colaboraron para hacerlo para Córdoba y Sucre, que es lo que les voy a presentar, un proyecto para cada uno de los departamentos y le voy a compartir ahora la pantalla sobre esto que estuvimos mostrando, lo que quiero mostrarles, que fue la presentación que hicimos en el... Voy a compartir la otra presentación, perdónenme un momento, quiero buscarla aquí, ¿dónde está? Yo estoy malo para encontrar esto, aquí está esto, no, ¿dónde está la otra? Perdónenme un segundo, voy a detener para buscar la otra, que no sé, no la encuentro. Pero voy a tenerla aquí. Y este debe ser un segundito, por favor. Yo lo tengo ya. La presentación, creo que la están viendo ahí, sí, la nueva. Y aquí tengo que hacer lo que hice ahorita, que quién fue que me dijo. Aquí abajito. No los estoy viendo, si hay preguntas, siéntanse en la libertad de alguien. Si Kelina me puedes ayudar a coordinar, porque no estoy viendo las manos levantadas, entonces, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, olvidé Jaime, mencionar. no se está viendo la presentación. No, No. ok. Entonces déjenme porque es en mi. Ujú. Ahora, Sí, ahora sí. Sí. ok. Sí, ahora Sí, sí, ya se ya. está bien. Perfecto. Entonces, miren, este fue el trabajo que lo hicimos, María Aguilera, Jaime Bonet y Yuri Reina. Nosotros, aquí están todas las instituciones que están vinculadas con este proyecto de Casa Grande Caribe y contamos en esta ocasión con el apoyo también de la CAF, que estuvo apoyando esta iniciativa. Voy a tenerles básicamente un diagnóstico socioeconómico muy breve. Yo creo que ya conocen todos lo que pasa en su región. Aquí voy a hacer simplemente unos números rápidos para decir básicamente lo que probablemente ya todos sabemos. Por ejemplo, si uno mira el PIB per cápita de Córdoba y Sucre, no alcanza a ser la mitad del promedio nacional. Este es un gráfico donde pueden ver de los datos existentes desde el 2005 hasta el 2022. En la barra azul está Córdoba, en el amarillita está Sucre, y es cuánto es como porcentaje, cuánto es el PIB de cada departamento con el PIB, el promedio nacional. Entonces aquí estamos que comenzamos, por ejemplo, en Córdoba, siendo el 48% del PIB per cápita nacional y terminamos con 46.9. Y si ven, eso se mantiene como estable, con unas subidas y bajadas ahí a lo largo del periodo, pero en general está por debajo de la mitad, o sea, en términos concretos, un habitante de Córdoba produce la mitad de lo que produce en promedio un colombiano promedio. Y ese es, digamos, un primer indicador del atraso. Sucre un poco menos, y este es uno de los primeros indicadores que muestran eso, para mostrarle la situación. El otro que quisimos mirar es, bueno, ¿cómo es la estructura económica? Y aquí hay una cifra, perdónenme, que yo quisiera... que aquí no estoy viendo bien. En esta está la estructura económica. Esta es la participación promedio en ese periodo de las diferentes actividades económicas para ver cómo se diferencia la estructura económica de Córdoba, Sucre con la de Colombia. Y uno ve en general algunos elementos que se destacan. Aquí en Córdoba es el azul, Sucre es el como verde, diría yo, y Colombia es el amarillo. Un primer elemento, fíjense, es en este tema del sector público, lo que se llaman en actividades de administración pública y servicios sociales, si lo ven aquí en la antepenúltima hacia la derecha, no sé cómo lo están viendo ustedes, perdónenme, aquí a la derecha.
Pueden ver aquí que, por ejemplo, que en Sucre esto es el 30%, o sea, un tercio del producto que se hace viene de actividades públicas y de servicios sociales, todo esto que es el gasto público, por decirlo de una manera. En Córdoba es el 23.5, pero en el país esto es el 14.1%. Entonces, eso dimensiona la importancia que tiene el sector público en nuestro departamento, en nuestra región, y en Córdoba y Sucre esto es muy importante, el gasto público. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las inversiones, sectores como educación, salud, que están financiadas a través de las transferencias que vienen del gobierno nacional y que se ven reflejados en estos indicadores acá. El otro tema importante es el tema de comercio, transporte, alojamiento y agropecuario. Ahí fíjense que la diferencia en Sucre sí es mayor o 18%, pero esto se refleja también en todo el país, 16.9% la participación en el país, en Córdoba 14.3%, pero es un sector que es importante, un sector que genera gran parte del Producto Interno Bruto y en algunas ocasiones, por ejemplo, el comercio está asociado mucho con la informalidad laboral, que también es uno de los temas que se mantiene muy alto en nuestros departamentos y que viene mucho, por ejemplo, actividades como esta, el comercio, y acá si le sumamos la actividad agropecuaria, son actividades donde la relación laboral es muy informal. Y aquí se refleja, fíjense que aquí también Córdoba tiene un 12.3% de actividades agropecuarias y Sucre 10.7%. Pero si uno suma, por ejemplo, el tema, estos tres sectores, en estos tres sectores está más de la mitad del producto de la economía, del valor agregado que se genera en esos departamentos. Hay algunos cambios, por ejemplo, fíjense aquí, Sucre, perdón, Córdoba en sector industrial tiene un 12.4, muy parecido al promedio del país, y en otros como construcción también ha venido con un cierto dinamismo en este periodo que estamos observando y sí, sobre Sucre tiene una participación mayor que el promedio. Pero llamarle que las tres, digamos, actividades grandes que maneja el departamento, que tiene el sector público, que claramente maneja mucho, aquí casi el 25% y un tercio en Sucre, y si le sumamos comercio, y le sumamos agropecuario, ahí puede estar más de la mitad, está más de la mitad de la actividad económica de estos departamentos. ¿Había una pregunta? No. Bueno, el otro que quisimos mostrar aquí fue el tema de la pobreza. Nos llama la atención, aquí teníamos los datos más recientes que se tenían con datos departamentales. Si uno mira, un dato que es importante y creo que es positivo es que tanto en Córdoba como en Sucre, los indicadores de pobreza han disminuido. O sea, en este periodo, por ejemplo, aquí hay diferentes indicadores de pobreza. Tenemos la pobreza material, que se mide por las necesidades básicas insatisfechas, de aquellos pues, no son familiarizados, eso se toma por los censos y básicamente es medir qué hace falta en una serie de indicadores que tiene el NBI para medirlo y para poder determinar si le hace falta conexión a acueductos, si le hace falta conexión a alcantarillado, en fin, ahí hay una serie de indicadores de cada una de las, se hace a través de los censos. Y fíjense que tanto en Córdoba como en Sucre, eso ha bajado. Todavía sigue siendo alta y todavía sigue siendo alta si se compara con el promedio de Colombia, pero fíjense que hay un descenso en Córdoba, el censo del 2005 era casi el 60%, en el Córdoba en el 2018 bajó a 35%. Sucre pasó de 54 a 29, o sea, un descenso importante, y aquí está el descenso al lado en cambio absoluto. ¿Cuánto significa eso en número de personas? ¿Cuántas personas dejaron de tener pobreza material? Y miseria, que es otro indicador que se toma a partir del NBI. En pobreza monetaria y pobreza extrema, que se refiere ya, esta es una pobreza de no tener los recursos necesarios para adquirir una cantidad de canasta de bienes que tienen y servicios. También, digamos, hay un descenso, todavía sigue siendo muy alto. Aquí recuerden, aquí está
54 a 58.6 en Córdoba y 57 a 54. Hay una reducción en Sucre, a pesar del descenso, la reducción en número absoluto no se ve. Aquí tenemos que ver con el crecimiento de la población que tiene Sucre, que digamos es bastante alta. O sea, comparado con el promedio del país. La pobreza extrema, que es aquellos que no tienen, la pobreza monetaria es una cantidad de dinero que necesita para comprar unos bienes y servicios. La pobreza extrema es que no tengan ni siquiera los recursos para comprar los alimentos. Y ahí también hay un descenso de 29 a 22, de 13 a 14. Bueno, en Sucre hay un aumento y ahí se refleja. En eso también, en la pobreza extrema. Y la pobreza multidimensional que está abajo. No sé si vieron, la semana pasada salieron los datos de pobreza más recientes. Esa está por ciudades, no está por departamentos. Y ahí está Montería, hay que decirlo, que del Caribe colombiano, las ciudades que aumentaron en el 2022 con relación al 2021, la pobreza, está precisamente Montería, Sucre y Cartagena. O sea, el Bolívar Viejo, las tres capitales de lo que era el Bolívar Viejo, aumentaron la pobreza en el 2022 frente al 2021. Ese es el dato más reciente, pero no tenemos el dato todavía para departamentos. Estos son los datos más recientes para departamentos. Todavía no está disponible el dato para el departamento total. Y ahora, cuando uno ve esto de la carencia del multidimensional, este indicador que está acá abajo, que es la pobreza multidimensional, esa viene de considerar una serie de elementos, de diferentes elementos que se tiene para considerar una persona pobre. Cuando ustedes ven aquí el gran componente, y ese es un tema para el país, porque fíjense que también para Colombia, que es el amarillo, Sucre es el verde, Córdoba el azul, les recuerdo, el trabajo informal es uno de los elementos que el más golpea el tema de la pobreza multidimensional. Y pensaría yo también que golpea el tema de la pobreza monetaria. Estas personas que están en trabajo informal generalmente tienen una muy baja productividad y una baja remuneración. Ahí se refleja en pobreza multidimensional y en pobreza monetaria, y creo que es un tema en los últimos indicadores, por ejemplo, en Sincelejo que se tiene, que salieron también sobre informalidad laboral. Estamos hablando de cerca del 70% trabaja de manera informal, en Córdoba un poco, en Montería un poco menos, pero también un nivel que está como en el 60%. Entonces, ahí, ¿qué elementos vemos que están en problemas? Trabajo informal, bajo logro educativo, seguimos con problemas. Miren en cómo se ve aquí, aquí en esta barrita alta del final, el bajo logro educativo. El rezago escolar, que también es otro tema que se ve aquí, más en Sucre que en Córdoba. También acá, aquí más en Córdoba, por ejemplo, el bajo logro educativo, los resultados son peores en Córdoba que en Sucre. El tema de la inadecuada eliminación discreta y material de pisos inadecuados en la vivienda, que también se sigue mostrando como un problema que lleva a la pobreza. Fíjense aquí el material inadecuado de pisos en Córdoba muy alto frente al nacional, el problema que ya se ha resuelto a nivel nacional, pero en Córdoba sigue siendo muy alto. Creemos que esto está también asociado a que la población, sobre todo la de Córdoba, sigue siendo muy rural. Córdoba todavía tiene una participación frente en general el país se ha urbanizado, hoy más gente vive en las ciudades, pero Córdoba todavía tiene cerca del 50% de su población que vive en zonas rurales, y eso también puede estar afectando la mala calidad, por ejemplo, en educación, el bajo logro educativo, y los temas material inadecuado de pisos. Hay muchas fallas ahí para acceder a servicios. Entonces, ese era un panorama. No quisimos alargar mucho los indicadores, hay varios, ya hemos presentado, y creo que parte del trabajo que se hizo anteriormente con Atarraya tenía ya varios indicadores para Córdoba. El trabajo que se hizo en Mallito también con Yuri está para Sucre, si les interesan, están todos los detalles. Ahora, ¿cuál era lo que queríamos agregar acá? Es, bueno, en esos sectores que queríamos trabajar, que esos cuatro, que era transporte, que era
Les recuerdo, transporte, acueducto y alcantarillado, deporte y cultura, se me olvida uno, Cambio climático. cambio climático, perdón, ahí. ¿Cuáles eran? ¿Cómo podemos identificar cuáles están las brechas? ¿Dónde están las áreas donde se puede trabajar? Y ahí fue lo que hicimos con esta metodología que se trabajó, que precisamente lo que les decía, la metodología está disponible, eso ya está en la página web con mayores detalles, pero lo que hicimos fue buscar información y encontramos en los indicadores del índice de competitividad departamental que calcula el Consejo Privado de Competitividad. Ahí están para todos los departamentos, entonces se pueden comparar, son comparables los datos, están los datos disponibles. Hicimos agregar algunas cosas de cultura y deporte porque no estaban ahí, sobre todo, por ejemplo, inversión en cultura, número de bibliotecas, y agregamos una inversión en deporte que no estaban para saber cómo está en esos sectores. Cada uno de esos subpilares, entonces, cada uno de estos tiene unos pilares y subpilares, ahorita les voy a mostrar, y en eso lo que hicimos fue mirar el ejercicio, lo que hace es el mejor resultado que está en el departamento con mejor resultado, cuál es la distancia, cuál es la brecha que tiene mi departamento con relación al mejor, para identificar dónde están las mayores brechas. Luego se hizo un proceso de estandarización de variables y se estableció al final, calculamos un índice que está entre 0 y 10, donde 0 es lo más lejano, digamos, y 10 el que está más cerca de ese nivel, digamos, el mejor comportamiento que tiene el departamento con el mejor comportamiento. Entonces ahora les voy a mostrar esta metodología que, como digo, los que tienen los detalles, con gusto podemos indicarles y entregarles la metodología. Eh, Aquí está para cada uno de esos, se hizo, por ejemplo, cuáles son los subpilares que estaban. Está sujeto a la información disponible en el índice de competitividad. Ahí teníamos puertos, red vial primaria, red vial secundaria y transporte aéreo, que no alcanzo a ver aquí porque tengo el otro era el movimiento aéreo. Y ahí hicimos entonces el ejercicio para mirar de esos, y la idea de este cuadro es entre más esté cerca digamos, del punto del vértice, está mejor, entre más lejano está peor. Y aquí lo que vimos en lo que surge, por ejemplo, en Córdoba, y también lo vamos a ver y están para los dos departamentos, para Córdoba y Sucre, en la red vial primaria y puertos es lo que mejor salía clasificado, el movimiento aéreo salía mal y la red vial secundaria también salía mal. Hicimos un trabajo también se hicieron unos coloquios que hicimos en Montería, hicimos en Sincelejo otro, y otro de los problemas que surgió, eso no estaba contemplado entre la metodología del índice de competitividad, fueron también la red vial terciaria. Y precisamente una de las mayores que escuchamos de la gente es la carencia de esa red vial terciaria, sobre todo en estos departamentos en Córdoba y Sucre, donde todavía la población rural vive alta en términos relativos, y donde todavía un gran porcentaje de las zonas rurales viven a más de 2 kilómetros de la principal red de comunicación. Entonces, habla de los problemas de aislamiento y de que produce eso a la población rural. Entonces, aquí, como digo, las mayores brechas están en movimiento aéreo, red vial secundaria, y le hemos adicionado la terciaria porque es un tema que surgió dentro de los diálogos que tuvimos en cada una de las capitales. Ahorita les voy a mostrar los indicadores también. Entonces, en cambio climático se trabajaban qué tanto son las emisiones, los impactos ecológicos que se tienen y la responsabilidad ambiental, que eran las tres que se estaban midiendo. Y aquí nuevamente las brechas mayores brechas en responsabilidad ambiental y en emisiones en Córdoba, y el impacto ecológico en Sucre. En Sucre eso ahí hay un problema serio. Y
Ahorita les contamos de lo que creemos que eso está muy asociado con el tema de Sucre, La Mojana y todo el impacto ecológico que viene en todos los daños en temas ambientales y las afectaciones que tiene. En emisiones, digamos, no es el gran problema, los problemas están más en los temas de la responsabilidad ambiental, poca generación de negocios verdes, ahí hay muchas debilidades, eso está con mucho más detalle en cada uno de los indicadores. Luego fuimos al acueducto y alcantarillado y aquí nuevamente surgen los temas de cobertura del alcantarillado. Y cuando vamos sobre todo a cobertura, el tema está en las zonas rurales. En las coberturas en las zonas rurales son donde hay más debilidades, donde todavía hay mucha tarea por hacer, tanto en acueducto como en alcantarillado, y les voy a mostrar ahorita más tarde unas cifras para mostrarles esta dimensión de este problema. Finalmente, cultura y deporte realmente es poco lo que hay, o sea, no se está haciendo mucho, las inversiones en deporte bajísimas, la inversión, la oferta de bibliotecas y museos es muy baja, la inversión en cultura también es baja, más baja todavía en Sucre que en Córdoba. Y un poco lo que queríamos mostrar con esto también era, hay muchos problemas de, por ejemplo, se quiere mucho promover, hay mucha discusión sobre la importancia que tiene el turismo. Entonces, pero bueno, ¿cómo generar, por ejemplo, una oferta cultural? Porque nos hablamos de que tenemos una riqueza cultural, que tenemos, pero ¿cómo mostrarle eso para tener unas rutas turísticas, por ejemplo, en torno a la cultura? No existe. O para los temas de educación, por ejemplo, en formación de lectura, no hay ofertas de biblioteca importante, no hay en la región, no hay trabajos, además de formación de público para bibliotecas y museos, tampoco. Hay muy poco. Y otra cosa que nos dejó triste con eso, además, que no hay muchos proyectos en curso sobre estos temas en la región. Es algo que se tiene, digamos que olvidado. Y la inversión en deporte también muy baja cuando miramos las inversiones que se tienen frente a los otros departamentos que hacen inversiones en estos temas. Córdoba y Sucre, como ven ustedes, el indicador es bastante bajo frente al mejor que lo hace. Este es el resumen entonces de lo que creemos que está más débil aquí en transporte, la red secundaria y terciaria, la conectividad aérea y pasajeros. Hay muchos proyectos y también asociados con esta idea que se tiene, por ejemplo, en el Golfo de Morrosquillo sobre promover el turismo, pero no hay aeropuertos para mover los pasajeros. Les dije que en negocios verdes hay poca concreción, hablan mucho de cómo, decían Cincelejo, se hacen alguna, sí, el gobierno invita a gente que ofrece negocios verdes, actividades que, por ejemplo, paneles solares que puedan mejorar la productividad de la actividad agropecuaria, pero no se conoce mucho para una persona que está en el sector agropecuario, de cómo esas tecnologías le pueden ayudar a mejorar también su competitividad, su productividad a nivel del sector agropecuario. Entonces falta mucho, digamos, también difusión de esas tecnologías verdes en cómo pueden ayudar a mejorar la productividad de los sectores tradicionales de la economía. Acueductos y alcantarillados, las coberturas rurales son muy malas y ahí creo que se debe priorizar. Y en deporte y cultura realmente es muy poco lo que hay y muy poco además luego cuando el siguiente ejercicio que hicimos, como en Casa Grande 1, es identificar qué proyectos se pueden trabajar todo esto, qué cosas se pueden hacer para cerrar estas brechas que hemos identificado y cuáles son proyectos concretos que haya para la región en esto. Entonces, ahí hicimos una priorización de proyectos en función de esas brechas que ya hemos identificado. Entonces, ¿qué proyectos podríamos contribuir para cerrar esas brechas y hacer una priorización? Cuando hicimos el transporte de vías secundarias y terciarias, entonces partimos, por ejemplo, de mirar cuál era el inventario que se tenía de vías secundarias y terciarias en cada departamento.
Y bueno, con la ayuda de Diana, no sé si Diana está conectada, Espinosa, que nos ayudó también con esto, quiero darle los créditos a Diana. Eh, Teníamos también ¿cuál era la idea? Fíjense aquí, por ejemplo, Córdoba. En Córdoba las vías secundarias existen en total en un inventario que está disponible en el gobierno departamental, 590 kilómetros de vías secundarias y 5.816 kilómetros de vías terciarias. El estado de esas vías está aquí al lado. Pueden ver, por ejemplo, de los 590 kilómetros de vía secundaria, el 51%, de acuerdo con el censo que encontramos en la gobernación, está en pavimentada y el 49% están afirmados. En las vías terciarias, pues solo el 1.4%, 80 kilómetros, están pavimentadas, el 84% están afirmadas y el 16% está en tierra. Y en Sucre, también similar, fíjense, pues Sucre, departamento más pequeño, tiene menos vías, vía secundaria 358 kilómetros y vías terciarias 1.479 kilómetros, y ahí está el porcentaje de pavimentado y del estado de las vías terciarias. La gran mayoría están en afirmados, que es el resultado. Lo que quisimos ver, bueno, ¿cuánto cuesta mejorar esas vías? Entonces, estamos hablando de mejorar el 75% de las afirmadas, o sea, afirmadas llevaría 217 kilómetros, y a través de una información que tenemos en Invías tiene un Excel donde en cada departamento tienen costos por departamento de hacer las vías, y se puede sacar cuánto cuesta mejorar esos kilómetros en ese departamento. Los datos estaban Yuri, si me recuerdas qué año era, 2014, aquí está. 2014. Sí, los actualizamos a 2022. Estamos hablando que, por ejemplo, para mejorar el 75% de las afirmadas que están en vía secundaria, eso tendría un costo de 302.000 millones de pesos. Ahora, creemos que también es importante el mantenimiento, y en eso del mantenimiento estamos hablando de que habría que hacer mantenimiento del 75% de toda la red en este periodo. Estamos considerando un horizonte de 8 años en esto, y ahí estamos hablando que se necesitarían 170.000 millones también en mantenimiento. Uno de los problemas que creo que tenemos en Colombia: hacemos la obra, pero no invertimos en mantenimiento, y luego entonces hay que volver a hacer la carretera de nuevo porque nunca se le hizo mantenimiento. Entonces, en esto está el cálculo que se hizo, está con esos costos que tienen vías está por departamento. Eso lo pueden ver, lo podemos compartir el Excel si les interesa, ahí está. En las vías terciarias, entonces, mejorar el 75% de esas vías terciarias. Estamos hablando del 75% de las afirmadas, entonces estamos hablando, y 75% de las que están en tierra. A ver, si era así, en tierra, sí. Entonces estamos hablando de que eso se requiere 1.1 billones de pesos, y el mantenimiento, nuevamente, estamos hablando del 75%, no estamos hablando del 100%, requeriría 386.000 millones en Córdoba. En Sucre hicimos un ejercicio parecido, ahí están los datos, y quiero avanzar un poco para no aburrirlos con tanto número, pero todo está disponible y con gusto se los compartimos. Este es el resumen, digamos, de las inversiones requeridas. Son 1.9 billones en Córdoba y 779.000 millones en Sucre. Sucre es un departamento más pequeño, Córdoba es un departamento más grande, tiene más vías y habría que trabajarlo. Aquí está en secundarias, terciarias y el mantenimiento. Está en pesos y en dólares, que hicimos un estimado con la tasa de cambio del último año, del 2022. Entonces, ahí, ese es el primer elemento en temas de transporte. Hay unos proyectos que hemos encontrado que comenzamos a identificar y ya están, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, están identificados, pero muchos no hay inversión. Está, por ejemplo, en Córdoba, está el proyecto de intervención de la infraestructura aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales. Eso está dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
¿Cuánto vale eso? No tiene valor, pero sabemos que, por ejemplo, en el aeropuerto de Montería se hizo una intervención relativamente similar de 163.000. La actualizamos a precios de hoy y creemos que pues, tener un aproximado de lo que costaría. Y por el otro lado, la de las carreteras, que ya le dije de dónde salió, ahí está el costo para el departamento del 1.9 billones. Está también en Sucre, hay discusión también de los aeropuertos, está el aeropuerto de Corozal, tiene un costo de 120.000 millones, no está, sigue en discusión, no se ejecuta. El aeropuerto en Tolú, que también se está hablando, ese está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, quedó se viene hablando hace rato, hay unos costos de 133.000 millones de ese proyecto, está sin emprender. Hay un proyecto que está sin ejecutar que me pareció interesante para Sucre, que es en la interconexión fluvial, carretera Río, en San Jorge, Magangué y La Mojana. Ese es un proyecto, creemos, y ahorita les vamos a mostrar también que en temas ambientales el tema de La Mojana es muy importante, y el tema de lo que ya costeamos sobre mejorar las vías secundarias y terciarias, que son 778.000 millones. Entonces, estos serían como proyectos para adelantar en temas de transporte. En adaptación al cambio climático, aquí creemos que el gran proyecto que sigue todavía en proyecto, a pesar de que hay varios COMPES, hemos hecho una recopilación, por ejemplo, esto es un problema de varios años en La Mojana, que afecta a los dos departamentos, a Córdoba y Sucre, y que no se ha logrado una solución. En ejecución, supuestamente hay COMPES, ahí hay dos COMPES, son COMPES del gobierno pasado, y los costos los hemos actualizado, ahí hablan de los costos alrededor de 1.8 o 1.9 billones de pesos. En conversaciones que tuvimos con el gobierno de Sucre, nos informaron la gobernación que ya se ha actualizado y que los valores ahora están en 2.2 billones. Hubo un sentimiento que surgió tanto en Córdoba como en Sucre cuando hablábamos de proyectos, decía, ¿qué proyectos necesitan? Termínenos los que hay, ejecuten lo que hay. O sea, y en eso creemos que este proyecto de La Mojana viene aplazándose por años y años, se hacen simplemente cuando viene una emergencia, se atiende la emergencia, pero no se hacen obras, digamos, que son requeridas y que están identificadas. El COMPES tiene un detalle importante de las obras que se requieren de infraestructura. Inclusive hay otro COMPES, el del 2022, el 4084, que es un acompañamiento ya más de educación ambiental, de formación del recurso humano, o sea, está pensando ya también, por ejemplo, en la gestión del recurso humano de la zona, no es solo, digamos, de infraestructura como es el 4076, que ese sí trabaja más en los temas, las obras que se necesitan para mitigar el efecto del tema ambiental en la región. En acueducto y alcantarillado, como les dije, tuvimos el tema rural, y una de las cosas que nos impresionó, este trabajo lo habían hecho Daniel Toro y Aarón Espinosa en el primer Casa Grande, y hicimos fue actualizar esto para mirar cuál era la brecha, cómo venía comportándose. Y lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, frente al 2017 que hicimos los cálculos, es que fíjense, estas coberturas en alcantarillado todavía siguen muy bajas. Aquí está esta para Córdoba, y estas son las coberturas en alcantarillado para Sucre. Y fíjense que esto casi ni se movió, eso estuvo ahí quieto. Aquí hay un ejercicio de decir, bueno, si en el tiempo no hacemos nada, eso va a seguir aquí plano y va, pues, la pobreza multidimensional mostrando lo que ya les mostré. Pero si hacemos un aumento de ir progresivamente aumentando las coberturas, entonces esto va a ir incrementándose los valores acá. Y se hizo la actualización del trabajo que había hecho Aarón y Daniel Toro, Aarón Espinosa. Y para Córdoba y Sucre, por ejemplo, eso implicaría aumentar coberturas, hogares por cubrir, 133.000 en las cabeceras, 147.000 en el resto.
¿Cuánto es el total? 280.000 hogares. Y este sería el costo de las intervenciones que se harían para lograr esas coberturas. Ese es un proyecto que consideramos que sigue siendo importante. Ahorita les voy a mostrar que hay proyectos encaminados en esto, pero que tampoco se logra concretar los resultados. Por ejemplo, hay el acueducto del Golfo de Morrosquillo. Esto está en estructuración. Aquí estamos incluyendo, este 450.000 incluye Morrosquillo, Mojana y Montes de María. Yo que quiero hacer la aclaración aquí, de pronto hace falta eso. Y hay un costo aproximado que hemos encontrado de eso de 450.000 millones. Está en estructuración y aquí está la población que se beneficiaría de esos proyectos. Cerrar brecha, estas es las brechas que hemos encontrado, ¿cuánto costarían? Estos 450.000 irían también ya en parte, bueno, es que este es acueducto, estos son alcantarillados, discúlpenme la confusión. Entonces, estos son los que es en alcantarillado, que es donde está el mayor rezago en la región, en los departamentos, en temas de esta infraestructura. Cultura y deporte, no es mucho lo que conseguimos. Los proyectos escasean y son muy pequeños. Algunos proyectos que encontramos que están en ejecución, que están, por ejemplo, para Córdoba, encontramos en los planes de desarrollo, están estos proyectos que se vienen hablando, esta construcción de unidades recreodeportivas en Lorica. Y aquí hay un tema que preocupa porque uno va por toda la región y hay proyectos de canchas deportivas y temas de parques y plazas, muchas veces con recursos de regalías, pero no hay operación, no hay actividades. Por ejemplo, si queremos ayudar con los jóvenes y hacer actividades extracurriculares para que los jóvenes no estén en temas de violencia y vincularlos más con el deporte, pues no hay unas actividades que se planeen para esto. Y eso lo encontramos tanto en Córdoba como en Sucre. Y las inversiones pues son muy bajas. Los proyectos por aquí en Sucre encontramos uno sobre bibliotecas que está en ejecución, 32.000 millones. Infraestructura deportiva en todo el departamento, 22.000 millones, pero realmente son proyectos que están en ejecución y no hay como nuevas ideas o nuevos proyectos que se estén planeando para ejecutar en esta área. Aquí les hago el resumen de inversiones. Entonces estamos hablando de el transporte con el mayor inversión en Córdoba, en adaptación al cambio climático. Aquí hay unos proyectos, acueducto y alcantarillado, lo que ya les salen los costeos para cubrir aumentar las coberturas. En deporte, muy poco lo que encontramos, y aquí está el costo total. En Sucre, igual, aquí lo de la Mojana, porque la Mojana lo hemos dividido entre Córdoba y Sucre, tiene más municipios en Sucre, pero también afecta a unos departamentos a unos municipios en Córdoba, e inclusive hay unos en Antioquia que afecta este proyecto de la Mojana. Y para terminar, como las cosas que nos surgen y las preocupaciones que nos quedan, la capacidad para la estructuración de proyectos. Uno va al hablar con el gobierno, con la gente, y hay muchas ideas, muchas ideas, pero no existen proyectos a nivel de diseño. O sea, eso, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo podemos? Ahí no hay nada. Se invierte poco en la prefactibilidad. Aquí creemos, y parte de la discusión que tuvimos en el conversatorio con personas que estuvimos discutiendo ahí, es la idea de que existen ciertos recursos para esto. Por ejemplo, hablamos de que Regalía tiene proyectos, tiene recursos para prefactibilidad que se pueden utilizar. Entonces ahí hay una oportunidad. Estamos hablando de que, por ejemplo, la reestructuración que se hizo del antiguo FONADE y en el territorio es como la entidad del gobierno nacional que podría apoyar a los gobiernos locales en estructuración de proyectos. Existen en el DNP algunas herramientas también que están estructuradas para acompañar a los gobiernos locales en los temas de estructuración. Pero también la capacidad institucional local para la estructuración, no solamente eso, sino también para todo el proceso de contratación y ejecución de proyectos. Sabemos que, bueno, aquí también pasa por un tema de transparencia en la contratación pública. Claramente, si no utilizamos los recursos adecuadamente, pues eso se pierde. No se logran los resultados que se deberían tener, y eso lo decimos aquí más adelante.
pero creemos que esa parte de poca debilidad en invertir recursos, en prefactibilidad y en la ejecución de los proyectos, hacer los seguimientos, hacer la parte de la auditoría, la interventoría correcta, esa parte falta mucho. El otro tema es la baja gestión de recursos propios, que sigue siendo una debilidad en toda nuestra región, en los gobiernos locales, y que, por ejemplo, uno puede tener recursos de regalías para hacer las obras, pero la operación, el mantenimiento de esos proyectos vienen con recursos propios, y ahí fallamos, de ahí se llega, entonces se quedan los elefantes blancos, se llega a la cancha que después está llena de maleza, donde nadie practica y se inauguró y después no hay ninguna actividad, ni ninguna operación, ni mantenimiento de esas actividades. Entonces ahí creo que hay una falta de gestión en los recursos propios. Nos salían temas como surgieron para los temas de restauración ecológica, los temas de responsabilidad ambiental, que no hay políticas claras, no hay legislación a nivel de estos municipios. Eso está avanzando, pero no avanzan los gobiernos locales en este tema. Y que muchos, por ejemplo, cuando conversábamos sobre esto que les comentaba de negocios verdes, que cómo integrar eso a las cadenas de valor actuales, cómo puede un negocio verde realmente que se le vea, digamos, un proceso más de extensión con los productores, por ejemplo, agrícolas y pecuarios, de cómo estos negocios verdes pueden agregar valor a la cadena de producción y cómo se pueden beneficiar de estos tipos de cosas, que son ya, digamos, más de extensión de conocimiento que digamos, de grandes recursos de inversión. Creo que hasta ahí llego. Muchísimas gracias y con gusto atiendo comentarios, preguntas. Y también queremos escucharlos a ustedes para ver sus opiniones sobre estos resultados. Dale, muchas gracias, Jaime. Mientras los invito pues a alzar la mano para extender las preguntas a Jaime e ir dándoles la palabra. Yo quisiera destacar varias cosas, Jaime, que me dan mucho la atención de tu presentación. Lo primero es que, claro, aquí no se presenta como el contexto y con la comparación con el resto de departamentos, pero hubo un hito muy particular en todo el estudio de Casa Grande que a mí particularmente me llamó la atención, y es que Córdoba termina por ser el departamento que mayor necesidad de inversión suman. Sí, cuando se hacen las sumatorias, incluso por encima de otros departamentos, digamos, pues más importantes o mucho más desarrollados como Atlántico o Bolívar, es Córdoba quien prima con las principales inversiones como requeridas para los próximos 8 años para el cierre de las brechas identificadas. Otro tema que particularmente nos llama mucho la atención, y es que en el imaginario de todos los cordobeses, pues ya uno que conoce las cifras y demás, pero en el imaginario de todos los cordobeses, Córdoba se plantea o se proyecta como un departamento en donde la vocación agropecuaria, uno pensaría, puede ser el sector más importante de nuestro departamento. Y eso es como el imaginario que siempre hay como en todos los cordobeses, y en verdad cuando analizamos las cifras nos damos cuenta de esa cruda realidad, y es que nuestro desempeño económico en particular y nuestro crecimiento está principalmente explicado por la gestión de lo público, ¿sí? Y eso es propio lo que vemos en donde al visitar alguno de nuestros municipios lo que encontramos es que la principal fuente de empleo es la alcaldía, ¿no? Y la alcaldía pues tampoco que tenga muchos empleos por ofrecer y demás, porque pues son alcaldías como muy pequeñas, y eso pues realmente es muy triste alrededor de lo que sucede en el departamento de Córdoba. Y con relación a la pobreza, me da mucho la atención que había una brecha muy grande. Habían como en la pobreza multidimensional habían dos características en donde particularmente Córdoba se desprendía de pronto del promedio nacional o del mismo Sucre, que son pues, departamentos vecinos colindantes en particular. Y uno de esos es el acceso, la falta de acceso a una fuente de agua mejorada, ¿sí? Y eso no es algo como una novedad, por decirlo así. Eso es algo que históricamente hemos evidenciado, y que para muchos habitantes en distintos municipios podrá ser ya un conformismo con respecto a esa falta de acceso a agua mejorada, y eso se refleja mucho más en esos municipios que tienen alta ruralidad. De ahí la brecha tan grande que existe en Córdoba entre el acueducto, la cobertura de acueducto rural
y urbano. Entonces, a mí me parece bien interesante estos resultados y estos proyectos que terminan por ser priorizados en este ejercicio, en donde se destacan justamente las inversiones en infraestructura prioritarias para cerrar las brechas de nuestro departamento. Así que quería como puntualizar en esos aspectos y bueno, le doy la palabra a Jorge, seguramente tendrá alguna pregunta y bueno, el resto adelante me va levantando la mano y yo le voy dando la palabra. Adelante, Jorge. Jaime, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Es decir, no sé si salir llorando de ella o ponerme contento por todas las posibilidades que hay para mejorar, pero eh, voy a ser lo más directo posible. Tengo la siguiente pregunta. Si hay varias brechas que ustedes señalan, si tuviéramos que cerrar solamente dos brechas, por ejemplo, por los recursos y por la capacidad de ejecución de los municipios y de la gente del departamento, ¿cuáles serían las principales para comenzar a mejorar la situación del departamento? Segundo, la parte de industria supuestamente es alta, pero creo que eso incluye Cerro Matoso, ¿es correcto? Si incluye Cerro Matoso, ¿en cuánto es sin Cerro Matoso? Tercero, eh, hay tantas cifras de pobreza que finalmente uno no sabe cuánto es la pobreza. Realmente, ¿cuánto es la pobreza en Colombia? Y tengo muchas más preguntas, pero esta es la última que te voy a hacer. Es en el sector rural la pobreza monetaria. Yo dudo mucho que las encuestas del DANES midan realmente correctamente el ingreso rural. Probablemente, no sé si imputen un ingreso por la producción en finca. Si se incluye la producción en finca, la pobreza de la gente se reduce. Entonces, ¿ustedes tienen idea de cuánto es ese sesgo por no incluir la producción en finca? Bien, no hago más preguntas para que los otros puedan hacer. La última no te la sé, bueno, no sé si pues ahí hay una discusión, Jorge, tú la viste, de Eduardo Lora también sobre qué tan ciertos sean los indicadores de pobreza. Eso hay una Sí. discusión sobre el tema. No conozco ese tema, es algo que yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Muchas veces, digamos, la producción y, por ejemplo, la alimentación que puede tener un campesino por su pan coger y tener en eso, si se refleja. Me llevo con la tarea y puedo averiguar con el Dani para ver Bien. si eso se refleja con exactitud. Sí tiene Cerro Matoso, eso me lo preguntaste, sí está ahí. Allí, y recuerdo, y Mayito me puede apoyar en equipo, que con Mayito miramos para el trabajo con Atarraya que hicimos la vez pasada, y sí hay una producción industrial no solo la de Cerro Matoso, Jorge, está también, recuerdo los temas, hay unas en Cereté y otra, hay una Esa cabeza de ese tipo sí me llama la atención. cierta Es producción llamativo. industrial ahí en Ciénaga de Ciénaga de Oro. oro. Ciénaga de Oro, hay un ¿Tiene qué? valorcito ahí que te le da esa. Pero bueno, Cerro Sí, Matoso es sí, claramente pero el creo más. que Cerro Matoso, Sí, es sí, decir, es se el más lleva importante, eso sí. cerca el PIB del departamento y el del sector industrial. Creo Eso no lo tenemos el dato, pero te lo puedo sacar, ese sí se puede. Bueno, no sabemos si el Cerro Matoso es posible separarlo por actividades, pero sí, por la actividad industrial probablemente ahí se puede separar. Pero quiero decirte que también hay otras actividades en Cereté, en Ciénaga de Oro, que me llamaron la atención y hay cierta actividad industrial ahí que se refleja en esos indicadores, que no es menor para el municipio. Recuerdo que cuando miramos los datos municipales, Jorge, ahí no tenemos grandes, solo hay primario, secundario y terciario, pero ahí en secundario, en esos municipios era importante, recuerdo eso también. Y la otra pregunta que me hiciste era de la... Ah, bueno, ¿cuánto es la pobreza? Bueno, la, si la, tenemos la- que cerrar dos o tres brechas, es decir, dado que ah, no ok. hay plata, no hay tanta Jorge, plata, ¿a ¿cuánta qué plata? cosas le darías tú? Le Yo, meterías la plata y el por esfuerzo ejemplo, de la gente. ¿qué tiene? Córdoba tiene recursos de regalías.
Por ejemplo, con recursos de regalías se podría trabajar las vías secundarias y terciarias. Y eso es un tema que para Córdoba tendría un impacto importante. La mitad de la población vive en las zonas rurales. O sea, tenemos campesinos para sacar la producción, no hay carreteras, no hay vías. Entonces, creo que sería, si me preguntas a mí, Jaime Bonet, priorizaría eso. Y eso se puede hacer con recursos de regalías. Entonces, se puede tener ahí. Dan los recursos. Hay que trabajar, porque ¿qué pasa? Las regalías se están quedando sin ejecutar por este tema de la estructuración de proyectos, que Lina sabe más que yo sobre ese proceso, cómo es el tema. Y allí creo que hay una debilidad grande si se trabajara mucho con la parte de trabajar la estructuración de proyectos y trabajar, y no necesariamente hablamos con Diana, que está, creo que ya se conectó, por ejemplo, en muchas se puede trabajar con acceso con placa huella, con otro tipo, no necesariamente estamos hablando de vías pavimentadas, ¿no? Y ahí se puede trabajar mucho, y como Córdoba tiene una población rural muy grande, a eso ayudaría mucho no solo en mejorar la calidad de vida, en mejorar la comercialización de los productos rurales, en fin, ahí podría tener un efecto multiplicador que me parece importante. Ayudaría también, creo que hay el tema de acceso a buena educación, de poder prestarle los servicios, a poder que vayan a las escuelas, en fin, creo, yo priorizaría eso, Jorge, si me pregunta. Esa la priorizaría. De acuerdo, gracias Jaime. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para Jaime de su equipo. Puntualmente, Jaime, yo creo que tú mencionas un tema que se vive en estos departamentos y es la falta de estructuración. Tú ahorita lo mencionabas, a mí me tocó, cuento como una experiencia personal, me tocó como la transición al nuevo sistema general de regalías. Y ese nuevo sistema general de regalías en su momento en el 2012, el principal cambio es que ya no se podría comprometer los recursos de regalías de forma libre y abierta vía contratos, sino que para comprometerlos tenías que estructurar un proyecto, llevarlo a un OCAD para que te lo aprobara y solo así podías iniciar algún proceso de contratación y demás. Y lo que terminó por ocasionar ese cambio en las reglas del juego fue una acumulación absurda de saldos sin ejecutar asignados a los departamentos, principalmente los productores, porque no entendían el lenguaje de proyectos, no entendía qué significaba la identificación de un problema, de una población objetivo, un árbol de problemas, un árbol de alternativas, un árbol de soluciones, indicadores de beneficio-costo, de retorno a la inversión, impacto social y económico de los proyectos. Mucho aquí podemos seguir, pero en verdad en los territorios no entienden lo que es una metodología general ajustada que sigue siendo como la metodología del gobierno nacional para estructurar puntualmente los proyectos y ahí pues con FONADE hoy en territorio se hicieron como varias aproximaciones. En otros departamentos, en el caso por ejemplo acá en Barranquilla, en el Atlántico, se crearon también como una entidad muy similar en territorio que se encarga como de estructurar proyectos, pero tiene como una experticia muy particular que fue la que estructuró el malecón. Entonces se ha dedicado a estructurar malecones para todo el país, por ejemplo. Que eso ha sido uno de los gran fuertes que tiene Puerta de Oro, que es la estructuradora de acá de Barranquilla. Pero sin duda ese es uno de los choques principales y creo que Jairo en su discurso, en su réplica a tu presentación, mencionaba otro tema muy particular y es el de la transparencia y las dificultades en materia de contratación que se experimentan a lo largo y ancho en el país. En nuestro departamento no ha sido exento, incluso tenemos casos muy polémicos de contratación que han enlodado justamente la ejecución de los recursos públicos en nuestro departamento, desde los distintos carteles creados alrededor de la hemofilia, hasta la muerte de un director de regalías, en particular han sido como varios hechos muy trágicos y tristes que dejan ver como nuestras debilidades y todo el tema alrededor de la malversión en el uso de los recursos públicos en nuestro departamento y eso pues obviamente no nos da un aliento muy positivo para el tema. Inclusive hay casos que nos contaban el tema
de que la estructuración la hacen los mismos contratistas, ¿no? O sea, ellos mismos hacen la preparación de la estructuración del proyecto y claro, ahí todo está amarrado, entonces Ya hay todo está poca bañado. competencia, a todo está bañado. Eso surgían las conversaciones que tuvimos, bueno. Entonces ahí hay posibilidades, digamos. Recuerdo que en el trabajo que hicimos, el Casa Grande 1, que hice yo, Javier Pérez y yo, hablamos de la necesidad de una mayor transparencia y que hoy en día hay mecanismos para aumentar esa transparencia a través de, por ejemplo, subastas de hoy en día. Y ahí mostramos varios ejemplos en esa época de experiencias en otros países de aquí de la región, donde se aumentó la efectividad del gasto a través de una mayor transparencia en la contratación. Y bueno, es una cuestión ya de voluntad política para emprenderlo. Aquí está Diana, tiene la mano levantada. Sí. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que ahí hay varios temas que son bien importantes, especialmente, bueno, primero el tema de contratación y, y hay un estudio que nosotros hicimos que de pronto Jairo y Kelina y podríamos hacer una presentación de un estudio que nosotros hicimos en la Sociedad Colombiana de Ingenieros hace 10 años y lo fuimos actualizando y es como un observatorio de cómo se manejó la contratación pública y hoy está cumpliendo esos 10 años y la situación sigue igual. Yo creo que vale la pena en alguna de estas otras oportunidades de pronto hacer esa presentación para que veamos, así como dice Jaime, el tema de acueducto y alcantarillado, especialmente en la parte rural, pues no se ha movido. Eh, tampoco hemos mejorado en una adecuada contratación y una adecuada inversión de los recursos públicos. Eso por un lado. Por otro lado, dedicar un poco más de recursos a la parte de preinversión, porque tenemos claramente la seguridad y se ha demostrado que entre más recursos invirtamos en una preinversión, la inversión va a ser mucho más ágil, más certera, de menor corto tiempo, o sea, vamos a tener esto. Yo voy a poner ejemplo ahora, por ejemplo, cuando hablábamos cuando Jaime mencionaba el tema de deportivos y todo, cuando en su momento no era el Ministerio de Deportes, sino que era como, ¿cuál era la entidad que estaba antes del Ministerio de Deporte? Coldeportes. Coldeportes, gracias. Contrató, iban a hacer los juegos en Ibagué, ¿sí? Y resultaron proyectos con, por ejemplo, las piscinas orientadas de una manera completamente equívoca, que el sol daba al ojo, a la vista del nadador y era completamente absurdo. Y todo esto tocó rehacerlo. Entonces, no solamente tener los proyectos, primero la palabra estructuración tiene un componente y una responsabilidad muy grande, pero pues no solamente eso, sino antes de girar el mínimo peso, por lo menos decir, bueno, vamos a sacar esto a licitación, verificar eso. Y se hace mucha queja de que el Estado y que FONADE y que todo en territorio, todo está lleno de anaqueles de estudios. Pero lo que yo decía, incluso en Casagrande lo decía, tenemos que ver quién hace esos estudios, porque siempre resulta la amistad del alcalde de turno, que es el hermano del secretario de infraestructura o el amigo o el compadre, y pues les parece que lo importante es hacer la obra, pero es que la obra se hace si está muy bien estudiado y definido el proyecto. Entonces yo creo que parte de eso, creo que lo que más debemos empujar y presionar para que se haga una adecuada preinversión para seguir adelante con un proceso de construcción. Y completando un poco lo que Jaime ha mencionado, que es un estudio bien interesante, no solo regalías. En Colciencia los recursos de Córdoba y Sucre se perdieron hace 3 años. Se perdieron. No había un proyecto para presentar en Colciencia, había un mundo de recursos y lamentablemente no se presentaron. Yo creo que esos son análisis para que los tengamos en cuenta y empecemos de verdad, y más ahora en estos preámbulos de elecciones rurales, pues en todo el país, el compromiso de los candidatos a de verdad manejar este tema con mucha más seriedad y responsabilidad. Yo creo que es eso. Gracias. Bueno, Gracias, Diana. claro. Le doy la palabra a Rodolfo. Rodolfo.
Aló, Hola bueno, un Rodolfo, saludo adelante. cordial a todos. Jaime, qué bueno verte por acá. Yo, de, de lo que se ha dicho en el estudio, yo estoy un poco de acuerdo con Jorge en que a mí no me queda muy claro los resultados que dan en pobreza. No que Córdoba sea un departamento muy pobre, eso es claro, pero lo que no me suena es la diferencia con Sucre. Cuando uno recorre el departamento de Córdoba y recorre el departamento de Sucre, que son dos departamentos muy pobres los dos, pero sí veo una diferencia entre Córdoba y Sucre. Comenzando por la misma capital, la diferencia entre Montería y Cincelejo es una diferencia muy grande, y en el tema industrial también. Eh, Ahí todo ese corredor industrial que se ha hecho en lo que tú mencionabas entre Cinegador y Cereté, donde está Minerva, donde está el grupo, donde está toda es muy agroindustria, eso es cierto, donde está Mapollo, que es una de las plantas más modernas, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Eh, entonces ahí no sé si es que la base que Sucre antes está mucho mejor que Córdoba y Córdoba ha ido copando, pero a mí esa diferencia entre los dos departamentos, cuando uno los recorre, en la realidad no la encuentro. Lo otro, totalmente de acuerdo que el problema en el país es la estructuración de los proyectos, eso causa muchas dificultades y pues en nuestros departamentos, pues sí que es aún peor, porque como lo decían, al estudiante no le pagan, sino que le dicen que después le van a dar el contrato. Y también esa problemática de que la gente tiene ideas y las vende como si ya tuvieran un proyecto. Entonces llegan a diferentes instituciones del gobierno nacional, hablan del tema en público, dicen que hay que hacer la represa X o Y, y resulta que no hay ningún estudio de diseño en fase 3 ni siquiera en prefactibilidad para eso, que son simplemente ideas, y se crean expectativas que no son. Yo apoyo lo que tú dices de las vías terciarias y sobre todo en estos departamentos que tienen una vocación agropecuaria, y eso no quiere decir que por esa vocación agropecuaria con el tiempo el porcentaje en el PIB va a ser predominantemente agropecuario, porque eso no pasa, ya hoy eso no pasa en el mundo. Si uno mira a Brasil, que es una de las potencias agropecuarias, y uno va a ver cuál es el porcentaje del sector agropecuario en el PIB de Brasil, no pasa del 7%, que es más o menos similar a lo que pasa en Colombia. Y eso es un tema de generación de valor. Pero indiscutiblemente que mejorar las vías terciarias y secundarias va a hacer que haya un mayor dinamismo económico en el departamento. Y lo otro es la falta de confianza. Nadie cree en el departamento, en nadie, y también del gobierno nacional no creen en los actores locales, y los actores locales no creen en las personas del gobierno nacional, y eso hace que haya una parálisis a la hora de hacer proyectos porque o no se hacen porque a la persona le da miedo y se termina no haciendo, o sucede que los que se atreven a hacerlo es porque tienen un incentivo perverso que va a tener una ganancia personal, y lo que pasa es que se termina perdiendo la plata. Yo en una experiencia propia quería hacer la recuperación del Coliseo de Feria de Montería porque creo que es un espacio que identifica a la región. Y sin embargo, cuando se hizo ese convenio con el departamento de Córdoba, salieron una cantidad de críticas y en especial del sector privado, que a su vez lo que quería era manejar el proyecto del Coliseo. Y entonces ahí comienza la desconfianza. Hay gente que piensa que ese sector privado toda la vida también lo que ha hecho es aprovecharse del sector público. Entonces, esa desconfianza, si no se logra romper con
con una relación de que sí se puede y que se puede sostenido en el tiempo, pues siempre vamos a estar en ese círculo vicioso y no se va a poder lograr el desarrollo del departamento. Porque si bien en lo público hay problemas, en lo privado también hay problemas. Los privados incentivan muchas veces la corrupción. En el manejo gremial, los gremios lo que quieren es su beneficio propio de su gremio y no el beneficio general. Entonces, todo esto hace que nadie cree en nadie y que todo se convierta que para poder llegar a un resultado, eh, Fue Rodo. Rodo, no te escuchan. ¿Se perdió? Te perdimos ahí al final. Él sigue allí, pero la voz se perdió. La voz se perdió, sí. Pero De pronto es un yo, tema de yo- yo- conexión. yo- yo le iba a decir, sobre Sucre y Córdoba hay que tener en cuenta, y en las últimas mediciones de pobreza, o sea, estoy tratando de encontrar una explicación a las diferencias. Yo por razones de mi familia política voy a Corozal, también voy a Córdoba, a Sucre, a Montería. Yo no sé, yo tengo puedo revisar, porque eso lo podemos revisar. En las últimas cifras se calcula una canasta y una línea de pobreza por departamento. O sea, ya se tiene es posible que el costo de vida de pronto de Sucre sea menor que el costo de vida de Córdoba. Entonces eso hace que la línea de pobreza, voy a revisar eso sí, lo Yo podemos lo que revisar. veo ahí a grandes rasgos, Jaime, el tema de pobreza es que la línea de base, o sea, de Córdoba está mucho más alta. O sea, es decir, Córdoba ha podido caer más que Sucre, sobre todo en el tema de pobreza monetaria, eh, pero porque estaba muy mal. O sea, 10 años atrás Córdoba estaba Sí, sí, demasiado mal. pero el hecho de que explique que tengas un porcentaje mayor te puede explicar la línea, el costo de vida. Si tú tienes un costo de vida menor, y esos son de los ajustes que Ah, hizo Juan Daniel Oviedo durante su periodo. De Se acuerdo. logró una base diferente para departamentos y eso hace que cambie probablemente. Eso lo podemos revisar para entender por qué. Entiendo el punto de Rodo, no sé si está escuchando, de que siente que la diferencia entre Sucre y Córdoba puede no ser tan grande, ya pero regresé. habla Rodo, que te habías perdido, sí. Está, Sí, me había perdido. No, no sé hasta dónde me escucharon, la pero desconfianza entre lo privado y lo la público. desconfianza, hay desconfianza entre los privados, entre los públicos, entre el gobierno nacional con el local. Cuando queríamos hacer un convenio con una entidad territorial, pues el miedo era todo porque cuando se lograban hacer los convenios se comenzaba después a incumplir, pero a su vez tampoco los gobiernos territoriales o la gente dice allá en Bogotá no saben qué es lo que pasa en la región. Y lo último que no sé si lo escucharon es que desafortunadamente en los privados los gremios buscan su beneficio propio, no buscan el bien general. Y eso le hace un gran mal, no solamente a los departamentos, sino al país. Porque por estar buscando beneficios para su gremio, para su nicho, terminan perjudicando a la población en general. Eso era como lo último que quería comentar. Listo. Gracias, Rodo. Yo le Gracias. comentaba y podemos revisarlo, podemos revisarlo, Rodo, es la línea de pobreza. El DANE tiene diferentes canastas y valores ahora se ajusta para cada departamento. Es posible posible una implicación de la diferencia que ves entre Sucre y Córdoba es que puede ser un costo de vida más barato, más bajo en Córdoba, lo que hace que el ingreso alcance para, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención que la pobreza extrema en Sucre es muy baja frente a Córdoba. Y no sé si eso tenga que ver con el costo de vida, por ejemplo, del consumo de alimentos en un departamento frente al otro. Eso lo podemos revisar, Rodo. o hay menos gente rural, menos gente en el sector rural. También, pero Entonces, esa gente sí aparece en las cuentas urbanas y en el sector rural están mal contabilizados porque no les incluyen el ingreso en especie. Perdón.
también. Pero bueno, podemos revisarlo para Un darle una trabajo para el explicación. Banco de la República de Cartagena. Sí, eso se puede Podemos revisar. hacer algo juntos. Eso lo podemos revisar, Jorge, eso no hay problema. Hay los datos, afortunadamente, y podemos revisar ese explicación. Yo sí, Sí. pero yo no sé, yo tengo una sensación, eso es una percepción mía, cuando voy a Corozal, que la vida es muy barata. O sea, inclusive, Pero es que vienes de Cartagena, Jaime, por eso. no, pero inclusive si me comparo con ir a Montería, es muy barato. O sea, ¿entiendes? La vida, y si comparo Sincelejo con Montería, la vida es muy barata. Entonces, eso hace que la pobreza, o sea, el umbral, te alcanza tus ingresos para más alimentos. Tengo esa sensación, la puedo validar esa hipótesis. Jairo tiene la mano levantada. Y Adelante, Rodo, Jaime. ahí tú tienes, para decirle a Rodo que yo sé que él tiene una experiencia que hemos hablado sobre cómo estructurar sé que sufrió en Findeter de cómo encontrar proyectos cuando él necesitaba colocar plata y proyectos estructurados. Sería chévere, Rodo, ahí como después una discusión de cómo mejorar eso, cómo poder, o sea, sí, creo que esa es una debilidad que tenemos y qué se podría hacer para mejorar esa parte de la estructuración, porque también financieras como Rodo cuando estaba en Findeter, sé que me comentaba esos problemas de cómo conseguir proyectos ya a nivel de inversión, de estructurados bien para poder hacer. Jairo tiene la mano levantada. Hola Jaime y buenas noches y nuevamente muchas gracias por la presentación. Simplemente dos comentarios como complemento a lo que se ya ha dicho. El primero es que ¿Cómo estás? aunque William, el ¿qué dijo? estudio se, Bueno, eh, yo lo saco a las 6:30, entonces ¿dónde lo pongo mejor? Hay un micrófono abierto por ahí. sí, aunque el estudio se ha concentrado sobre todo en la infraestructura, sobre todo física, llamábamos la atención en la conversación en Barranquilla sobre la precariedad de estas regiones en materia de infraestructura digital y que particularmente el acceso a Internet es la autopista ni siquiera del futuro, sino también ya del presente, y que estos dos departamentos muestran una bajísima cobertura en materia de acceso pues, a Internet. Si bien recuerdo, la cifra creo que estaba entre el 6.3 y el 6.5% de la población de estos departamentos apenas con acceso a Internet. Y ahí yo creo que podemos tener una situación que se puede convertir en una trampa que profundice la exclusión de mucha parte de la población. Y conviene llamar la atención y darle como todo el interés al asunto. Ese es el primer comentario. Y el segundo, que también observábamos, es que llama la atención la ausencia como de un plan maestro que pueda expresar la visión del departamento o de los departamentos en materia de infraestructura. Un plan que establezca esas prioridades y un orden en el tiempo para evitar que esas prioridades estén a expensas del capricho o las prioridades del gobernante de turno. Y ahí mencionábamos unas cifras que en realidad llaman la atención, y es que teniendo en cuenta que en términos relativos la elección de alcaldes y gobernadores es, digamos, relativamente reciente, repito, estos departamentos han tenido muchísimos gobernadores en sus años de existencia institucional. Por ejemplo, Sucre, que creo que viene del 67, contábamos alrededor de 36 gobernadores en ese periodo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay especialmente tanta rotación en la administración, esa visión de lo que debe ser un plan de infraestructura a largo plazo se vuelve muy inestable. Y lo último que observamos, a mí me parece muy importante, es también preguntarse en estas regiones cuál debe ser desde el punto de vista estratégico la infraestructura pertinente. Y teniendo en cuenta que la pertinencia toca mucho el concepto de relación pues de impacto y de influencia,
estos departamentos tienen mucha cercanía económica, no solamente entre sí, sino también con Antioquia. Y esas afinidades, digamos, económicas y de comercio podrían también orientar en torno a cuál es la infraestructura más pertinente para estos departamentos. Entonces, por ejemplo, en vez de pensar en construir un puerto que nunca se hizo en 20 años, en el caso de Córdoba, pagando un funcionario para eso, que el funcionario creo que ya se jubiló hoy día, ¿por qué no más bien hacer una infraestructura que nos permita conectarnos con los puertos que ya se están haciendo por parte de Antioquia en el Urabá? Y repito, con donde hay mucha cercanía. Entonces, en conclusión, lo que queremos es invitar como a la cooperación, a que se genere esa confianza que reclamaba Rodolfo y que es indispensable, pero que también se le dé como un sentido de largo plazo a los esfuerzos, porque los recursos son muy limitados y con mayor razón hay que priorizarlos muy bien, pensando en dónde pueden generar más impactos. Esas eran las observaciones y Jaime, nuevamente, gracias no solamente por el estudio, sino por la gentileza de aceptar siempre las invitaciones de Atarraya. En silencio, Jaime. Gracias, Jairo. Y no, gracias a ustedes por invitarme siempre. Yo quedo con varias tareas aquí. Jorge, quedamos con una tarea por ahí para trabajarla. Y también me acordé de esa historia que contaste ese día del funcionario del puerto. Y sí, esas son historias que están ahí. Y la cita que hiciste, recuerdo también que era muy diciente de hace cuántos años, el libro de Remberto Burgos y todavía vigente, muchas de las cosas que dijiste. De acuerdo. Bueno, no, yo creo que ya podemos dar como por cerrada esta sesión, agradecerte a Jaime de verdad por tu participación, por esta excelente presentación y bueno, a toda la audiencia también por conectarse esta tardecita con nosotros y bueno, enterarse de esta última publicación de Jaime sobre nuestro departamento y sus prioridades en materia de infraestructura. Así que feliz noche Gracias a para todos. todos. Bueno, muchas Gracias. gracias, Jaime. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Buenas noches. Jaime. Muchas gracias a Gracias. todos y Jaime, hablamos de la estructuración, quedamos pendientes. Ese tema, Rodo, una tarea para ti, tú sabes de eso. Muchas gracias. Tú sabes de eso. Luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.